¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nuevamente por aquí estamos. Y bueno, vamos a hablar de este partido, pero les juro que era uno de los partidos a los cuales es de los partidos que más temo hablar, ¿no? Porque siento que este partido es como el tesoro básicamente dentro de la historia del fútbol peruano y uno puede hasta tocar ciertas sensibilidades, ciertos aficionados, porque muchos están fanatizados, ¿no? Y pierden el sentido de análisis, ¿no? De un partido que fue hace muchos años, ¿no? 1981, hace 44 años, básicamente, ¿no? Bueno, yo voy a ser analítico, yo no me estoy dejando llevar por el fanatismo ni la emoción que yo viví en el año 1981 también, ¿no? Pero vamos a tratar de ser analíticos. Yo los invito a todos ustedes a que vean el partido de fútbol. Yo normalmente analizo los partidos de fútbol cuando me quiero profundizar para emitir mi propia opinión. Yo trato de ver el partido y tomo mis notas cada 15 minutos. Un primer tiempo dura 45 minutos, entonces tú tienes tres bloques de 15 minutos, ¿no? Y tú en esos tres bloques te puedes dar cuenta, ¿no? Inclusive puedes hacer análisis numérico, puedes decir, le voy a dar un punto a tal equipo que en los primeros 15 jugó mejor, en los siguientes 15 y en los siguientes 15. Y así te vas. Vas a tener seis bloques, ¿no? Si quieres dividir, porque el partido es largo. Ahora tú tienes, o todos tenemos, diferentes argumentos para calificar un partido, quién fue mejor que el otro. Porque el fútbol los merecimientos existen para el análisis, pero para la historia existe el marcador nada más, ¿no? Y este fue un partido de marcador, ¿no? Excelente para Perú, un marcador interesante, ¿no? Que lo han logrado también otros equipos, ¿no? Lo había logrado ya Uruguay, perdón, Colombia ya le había ganado a Uruguay en 1973 en el Estadio Centenario. Posteriormente, pues Uruguay ha perdido muchos partidos, de hecho también ha perdido otro contra Perú, ha perdido con Venezuela, ha perdido muchos partidos, ¿no? Por lo tanto, hablar de este partido, que vamos a hablar algunos detalles por ahí, involucra personajes inclusive que han fallecido. Algunos que puedo mencionar, por ejemplo, Valdemar Victorino, que en paz descanse, Humberto Martínez Morosini, que voy a hablar de él, en paz descanse, El Beco, también, y otros más, ¿eh? Entonces es un partido donde uno puede decir, pues estás hiriendo, ¿no? Susceptibilidades, pero no es así. Las personas tienen atributos, tienen cosas positivas y tienen cosas negativas, porque eso es normal. Somos seres humanos. Y el hecho de que uno haya fallecido tampoco lo convierte en un ser extraordinario, no va a cambiar eso, ¿no? Al final de cuentas, todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir, no sé cuándo, pero algún día también estaré fuera de este mundo, igual que ustedes. Pero eso no va a cambiar que yo sea un santo o que sea cualquier otra cosa. Pero lo que yo quiero decirles es que vamos a ser firmes, vamos a ser sinceros, cada quien tiene su propia opinión, cada quien tiene sus argumentos para analizar un partido, cada quien le da fuerza a ciertos factores o a otros, pero evitemos el fanatismo, evitemos el fanatismo. Yo quiero que ustedes el partido, como el partido existe, porque el partido está completo, que tómense la molestia nuevamente, así como el partido contra Colombia en Lima, los invité para que vean el partido porque existe. También los invito y ojalá ustedes puedan, si quieren emitir algún tipo de opinión, puedan ver el partido, observen el partido, porque muchos quizás no van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Yo estoy seguro que muchos que no. Porque ese partido yo lo he visto muchas veces, y lo he visto en presencia de amigos también, ¿no? Desde la primera vez que sucedió el partido en 1981, en agosto del 81, Panamericana Televisión lo volvió a pasar varias veces. Y lo vimos varias veces
Y posteriormente lo volvimos a ver ya un poquito mayorcitos, con un poquito más de análisis, un poquito más de criterio, ya fundamentando bien nuestros factores analíticos de fútbol. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer, emitir mi propia opinión, vamos a describir el partido, vamos también a dar detalles de ese partido, pormenores, curiosidades y muchas cosas, ¿no? Que se vivió en ese partido, ¿no? Un partido para Perú clave. Vamos a comenzar, ¿no? Después de este pequeño preámbulo, vamos a comenzar. Perú venía de ser básicamente medio rutinante, ¿no? En el fútbol que jugaba, bonito para la tribuna, elegante, con jugadores de buen pie y muchas veces con poca efectividad también, ¿no? Y que de vez en cuando nos daban unas desazones tremendas, ¿no? Y muchas veces en partidos importantes, ¿no? Entonces todavía teníamos esa sensación, ¿no? Perú había ganado a Colombia, le había ganado bien, había sido superior a Colombia, y ahora venía la serie contra Uruguay. A Perú le quedaban 2 partidos ya para terminar. Y Perú contaba con 2 más 1, 3 puntos. Mientras Uruguay estaba con 2 puntos, ¿no? Pero a Uruguay le quedaba un partido más, que era ir a Bogotá contra Colombia ya eliminado. Así que si hacemos un cálculo metafórico más o menos, podríamos decir Uruguay también tiene 3 puntos, porque seguramente el último partido lo ganaría si es que lo necesita, porque estamos hablando de que Uruguay había sido ¿no? un equipo que renacía de las cenizas normalmente, ¿no? Daba partidos extraordinarios, cuando todo el mundo lo daba eliminado, ¡pum! Renacía. Entonces podríamos asumir, y era obvio asumir eso, podríamos asumir nosotros que Uruguay tenía, no fantasmagóricamente, 3 puntos, al igual que Perú. O sea, estábamos hablando que estábamos iguales, iguales, 3 puntos. Porque Colombia estaba eliminado también, ¿ah? Eso también hay que recalcarlo, ¿no? Y aunque había una esperanza, porque el partido no se había jugado, de todas maneras, para la precaución, teníamos que pensar que Uruguay no nos podía quitar más puntos de lo que nosotros podríamos hacer. No podíamos hacer eso porque Uruguay la tendría todas de ganar. Y tampoco podríamos hacer los mismos puntos, ¿no? O sea, ganar en Lima y perder en el Centenario. Tampoco, porque el último partido lo jugaría Uruguay sabiendo qué es lo que tiene que hacer y dando ese extra con un equipo eliminado como lo era Colombia. Era muy complicada la situación para Perú. Pero claro, nosotros éramos muy jovencitos y estábamos ante la algarabía de- del partido y contagiados, como ya lo repetí muchas veces, de la bonita canción de Escajadillo Perú-España 82. Y muy contagiados de la prensa, de la televisión, que constantemente nos alimentaban con el gran partido que iba a ser. Por supuesto, vivíamos una fiesta extraordinaria, ¿no? La fiesta fue increíble después del partido contra Colombia, que le habíamos ganado, que para Americana Televisión abrió un pequeño ahí espacio para la gente del público, para que vaya a opinar, para que lo pasaran por televisión. Fue una locura, ¿eh? Una locura el partido contra Colombia, ya habíamos ganado. Bueno, diarios peruanos, previo al partido contra Uruguay en el Centenario, pues sacaban ahí sus titulares, ¿no? Yo recuerdo un titular de Barbadillo con la bandera peruana en dibujos animados, muy bonito, que lo sacaron en uno de los diarios, probablemente en la última hora, creo. Hubo mucha información también, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo la prensa puede influir, ¿no? En las mentes de la gente, de los lectores, ¿no? Pero todos estábamos contagiados y es válido tener felicidad y tener, ¿no? El orgullo, prácticamente, orgullo nacional, porque jugábamos un partido tan importante que en esos tiempos las calles quedaban completamente vacías cada vez que la selección jugaba en estas instancias, como lo son eliminatorias mundialistas. Si ustedes supieran cómo estuvo las calles en el partido Perú-Colombia vacías completamente, una locura, ¿eh?
Y mucho más para este partido porque Perú ya se jugaba prácticamente la clasificación. Perú no podía perder el partido, ¿eh? No podía perder. Porque según los cálculos era peligrosísimo perder, aunque le ganaras en Lima. Muy peligroso perder. Por lo tanto, íbamos con el empate. Íbamos con el empate. Bueno, vamos a empezar con las imágenes, ¿no? Con unas pequeñas imágenes. Tengo más imágenes de lo normal ahora, porque es un partido muy importante, ¿no? Vamos a empezar con las imágenes. Vamos a quitar esto por aquí y vamos a irnos por aquí. Bueno, vamos a acomodarnos un poquito. Bueno, pues empezaba el partido. Diarios, periódicos, prensa, no solamente Lima, que sabemos que Perú es un país centralizado, pero no solamente Lima estaba con la situación del partido. Todas las provincias, todos estaban muy pendientes del partido, ¿no? Muy, pero muy pendientes del partido. De hecho, cuando Perú viaja, ¿no? Básicamente viaja a Montevideo, la despedida fue apoteósica. Qué despedida que le hicieron a la selección. Impresionante, la verdad, ¿no? Cosas que no se habían visto anteriormente, ¿eh? Sinceramente, no lo habíamos visto, ¿no? Y bueno, algo muy bonito que pasó fue las entrevistas bueno, fue en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto Jorge Chávez. Previo a las entrevistas, ¿no? Allá en Perú, fue muy interesante, me llamó la atención el entusiasmo y eso es válido también para un partido de fútbol, tener la mentalidad ganadora, ¿no? Este equipo tenía una confianza única y tenía una confianza fundamentada. Y de esos fundamentos era pues el buen partido que habías hecho contra Colombia, el buen pie que tenían casi todos los peruanos. Todo el equipo tenía un buen pie. Eran excelentes con el manejo del balón. No quiero mencionar a todos los jugadores, que son muchos, son 11. Los 11 tenían excelente. Quizás un poquito loquito Cucurucho Rojas, quizás un poquito más durito Guillermo La Rosa, pero también eran, no es que sean troncos, eran buenos jugadores también. Era la parte que necesitaba el Perú, el quien le llegara con fuerza, ¿no? Como La Rosa, quien tuviera carácter, garra y velocidad, aunque sea loquito, pero con velocidad como el Cucurucho Rojas, ¿no? Que en paz descanse. Bueno, cuando entrevistaban a los jugadores, todo el mundo, increíblemente, daba su punto de vista y era, vamos a ganar, vamos a ganar. Bueno, Perú viaja a Montevideo con esa consigna de ganar el partido, de ganar. Algo que para muchos decían, cuidado con la exageración. Sí, nosotros lo veíamos así también, cuidado con la exageración. Pero también había un detalle. Habíamos visto el partido de Uruguay contra Colombia. Habíamos visto ese partido. Ese partido que habíamos visto las falencias de Uruguay, que Uruguay era un equipo fuerte, duro, combativo, que lo vamos a decir, lo hemos dicho muchas veces, pero poco hábil con el balón. Poco hábil con el balón. No tenían esa técnica depurada que tenían los jugadores peruanos, que obviamente sí los uruguayos superaban en actitud, superaban en fuerza, superaban en quizás en otros aspectos más, ¿no? Pero si Uruguay pretendía jugarle fútbol a Perú, perdía por lo menos, jugaba mejor Perú. Si querías contrarrestar al fútbol que tenía Perú, tenías que tener más fútbol, porque el fútbol se contrarresta con más fútbol. Mejor toque de balón, mejor administración del balón, defensas con vocación ofensiva, pero Uruguay no lo tenía. Eso nos hacía pensar que Perú iba a dar un partido interesante. Yo sentía que Perú sí le podía ganar a Uruguay, pero también sentía que Uruguay también le podía ganar a Perú a base de fuerza, de pundonor. Y tenía un poquito de miedo yo porque Perú muchas veces en partidos importantes mentalmente se ponían apáticos
y nos regresaban con una realidad tremenda. También ya había pasado anteriormente. Pero bueno, Perú viaja muy animado, todos animados, prensa, televisión, radio, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. eh, el presidente dio un mensaje de suerte a todos. El presidente Belaúnde Terry, también fallecido. Bueno, todos. Elba de Padolín, también fallecido. Muchos han fallecido, ¿no? Pero bueno, Perú llega a Montevideo, ¿no? Llega a Montevideo, el público uruguayo, pues fríamente lo recibe. Hubo también público peruano que recibió. La selección se hospedó en el hotel que se llamaba Oceanía, Hotel Oceanía, que tenía como una playa más o menos a 500 metros frente al hotel, ¿no? Que supuestamente dicen que las habitaciones eran confortables y todos los jugadores felices en el hotel, porque las imágenes que pasaron, ellos dijeron que estaban muy felices ahí, tenían bastantes comodidades, buen ambiente. No, y ellos llegó Perú a Montevideo, tranquilo, bien, hicieron obviamente sus pequeños descanso, su entrenamiento, llegó por ahí unos varios días antes. Algo curioso pasó también en que hay que contarlo, ¿no? Cuando Elba de Pado a Lima Team estaban en unas de había al siguiente día Elba de Pado a Lima Team y no todo el equipo peruano fueron a tener una pequeña sesión pues de relajamiento en cuanto a los músculos de los jugadores y eso, ¿no? Hubo eso, ¿no? Pero hubo uno de los dirigentes que en ese tiempo creo que era Pepe Aramburu. Sí, Pepe Aramburu. Pepe Aramburu, inclusive el otro señor Rafael Hansa, ¿no? Los dos dirigentes, sin que el director técnico peruano, Elba de Pado Alimatín, estos dos dirigentes, Pepe Aramburu y Rafael Hansa, habían hecho viajar a la esposa de Elba de Pado Alimatín y de su hija Valeria. No, miren los detalles que tenía Perú, por la emoción, teníamos emoción, ¿no? Tanto la esposa como la hija viajaron de Brasil a Montevideo, pero Elba de Padolín no lo sabía. Y cuentan la historia por ahí de que la esposa llega al entrenamiento y le tapa los ojos a Tim por atrás y le dice, adivina quién es. Y bueno, eh, Elba de Padua Limatín se sorprende, se emociona y el entusiasmo es grande, la verdad, ¿no? Demasiado vivíamos, ya no íbamos ni al colegio, creo, ¿no? Ya no teníamos, estábamos desconcentrados en el colegio, yo estaba creo que en cuarto año de secundaria. ¿Cuarto año habrá sido? De quinto, cuarto año de secundaria, ¿no? Yo totalmente desconcentrado del colegio, ¿no? ¿Qué me importaba el colegio? El partido era más importante que mi propio colegio, así que no pasa nada. Bueno, emocionado, el de Padoalín tenía a su hija Valeria y su esposa Tomiris, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, interesante anécdota que pasó. Y bueno, pues vamos al partido. El partido, pues, vamos a lo que pasó, ¿no? Bueno, hubo sesiones de entrenamientos. Ahí vemos a Ramón Mifflin, que era el ayudante de El de Palo Alimatín, y que hablaba, creo que hablaba un poquito de portugués, ¿no? Y por eso se le acercó mucho ahí, ¿no? Bueno, pues ellos hacen sus sesiones de entrenamiento y los uruguayos muy pendiente de lo que hacía Perú, muy pendiente. La noticia se centró mucho en Perú, ¿no? Porque el equipo era como un equipo mágico, ¿no? Un equipo que deleitaba las tribunas, un equipo que jugaba bien. Mire, por ejemplo, este quinteto aquí. Juan Carlos Oblitas, buen pie. Uribe, extraordinario. La Rosa, el tanque. Cueto, con su suerte maravillosa. Y Jerónimo Patrulla Barbadillo. La picardilla, ¿no? Era excelente, un excelente equipo, ¿no? Bueno, pues los uruguayos mojaron la cancha del Estadio Centenario, ¿no? Mojaron la cancha del Estadio Centenario. Y hubo opiniones de la prensa peruana de que no deberían mojar la cancha,
Una cancha en mal estado, una cancha fea, hay que decirlo. Fea comparado a lo que vemos ahora, que parecen pues una alfombra, ¿no? En esos tiempos también no se daba mucha importancia, no sé por qué, la verdad, ¿no? Si ustedes miran las canchas de esos años para atrás, eran feas las canchas, huecos, parecía de colores, amarillo con verde y en el área huecos, así era antes, sinceramente, ¿no? Bueno, pues mojan la cancha del Estadio Centenario, los peruanos no lo ven bien y al siguiente día el diario El País menciona en grandes portadas y pone Perú teme que le mojen la cancha, ¿no? Entonces eso hizo más como que alerta a Uruguay, vamos a mojar entonces la cancha, si Perú teme que le moje la cancha. Porque lo que algo temía Uruguay era precisamente que ellos decían lo único que tenían es que anular el buen juego que tenían los peruanos y la habilidad individual que tenían, ¿no? Entonces, por ahí estaba la cosa. Bueno, pues se habló mucho de la cancha, de que no se, que se moja, que no se moja, que por favor no lo mojen, que no haya lluvia, que etcétera, ¿no? Bueno, se habló de la cancha. Bueno, pues el Badepano Ali Matín, como siempre, pues aquí tenemos otra imagen del Badepano Ali con Velázquez, ahí está el doctor también. Fueron momentos tensos, tensos también, cuando los uruguayos, los jóvenes, fueron a ver el entrenamiento de la selección peruana de fútbol. Panamericana Televisión aprovechó en preguntarles que qué opinaban del partido, ¿no? Y sorprendió una vez más que el público uruguayo no tenía mucha confianza en su propio equipo, porque ellos también habían visto el partido Perú-Colombia en Lima. Y también había pasado que Uruguay jugando un poquito desordenado y también con un poquito de la apatía de Colombia, porque Colombia le había jugado bien, había quizás mostrado las falencias en defensa, desorden de Uruguay. Era una defensa endeble, la de Uruguay. Entonces, había argumentos para pensar de que Perú ganaba este partido, ¿no? Bueno, vamos a seguir pasando aquí. Ah, mira, aquí tenemos a Cueto. En una de esos entrenamientos eran con mucha gente. Eso es algo que también llamó la atención. ¿Cómo podían los jugadores concentrarse a un entrenamiento con tanta gente alrededor? Mucha gente. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día los entrenamientos son casi secretos, casi un arma secreta, ¿no? Bueno, eh, Elba de, Elba de Padua Lima Team, unos días después, bueno, un día después, ordena un partido de 25 minutos entre titulares y suplentes. Pero que ese partido de 25 minutos se iba a jugar a tambor batiente, no como eran los entrenamientos antes. Se iba a jugar como si fuera el partido ya en el centenario y se jugó. Titulares versus suplentes jugaron un partidazo, como si fuera un partido. Se podían lesionar, ¿eh? Se podían lesionar. Bueno, pero jugaron un partidazo sin que lo increíble fue que el partido fue muy atractivo, porque no se jugó como casi un entrenamiento, se jugó como un partido casi de verdad, ¿no? Bueno, pues eso llamó la atención también al público uruguayo. El diario El País, en esa ocasión, puso en sus titulares: la práctica del equipo peruano fue para engañarnos. Bueno, no sabemos, porque nunca se supo, al menos yo nunca lo supe, qué pretendía Elba de Padua Lima Team. ¿Qué pretendía? No sé. Bueno, ellos lo sabrán, ¿no? Quizás relajarse, quizás no hacer un ensayo de lo que iba a pasar el día domingo, no sabemos, ¿no? Bueno, días después, Perú también reconoce el Estadio Centenario y es cuando se dan cuenta de lo que es el pasto, el terreno de juego, que no estaba en buenas condiciones. No estaba en buenas condiciones. Bueno, pues todo el equipo entrenó, soltó piernas, reconoció el estadio, ¿no? Corrieron ellos,
¿no? Ahí vemos a Chupitá, Salguero, Barbadillo, ahí está Malásquez, Olaechea, ahí está Chochera Castillo, ahí está Velázquez, La Rosa, bueno, ahí están todos ellos, ¿no? Bueno, pues interesante el partido, muy interesante, bueno, los entrenamientos, perdón. Y bueno, pues faltando un día para el partido, ya Perú ya relajado, Perú decide relajarse, todos deciden estar pues no tensos ni estar en entrenamientos para no tener esa tensión del partido. Perú tiene eh, un, lo que le llaman ¿cómo le llaman en Perú? Bueno, un almuerzo de camaradería. Bueno, así le llaman en Perú, ¿no? Un almuerzo de camaradería. Bueno, pues y se van eh, pues todos los jugadores tienen un almuerzo por ahí, ¿no? Lo interesante de ese almuerzo es que van a visitar a Perú muchos personajes que conocían el fútbol peruano, ¿no? Había un jugador, por ejemplo, de exjugador de Sporting Cristal, el uruguayo Antonio Sacco, ofreció una parrillada en su residencia, ¿no? Yo no sé cómo aceptaron los peruanos, ¿no? Una casa, una residencia grande, ¿no? Aceptaron el almuerzo, la parrillada, una gran parrillada que se hizo, ¿no? Eso quizás hoy no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser táctico también. Puede haber alcohol también, ¿no? Bueno, pues, pero se aceptó la parrillada, se fueron los peruanos, ¿no? A los cuales también algo que es para mí es un poquito confuso, fueron periodistas y no tenían por qué haber ido periodistas, era un almuerzo de camaradería, no privado, no previo a un partido tan importante, no. Bueno, pues resulta que fueron también periodistas peruanos y periodistas uruguayos y algún tipo de invitados también. No, porque hubo gente del diario El País que se presentó también a esta convivencia. Bueno, pues en ese día aprovecharon también en preguntar por ahí, ¿no? Al técnico peruano, a Tim, se le preguntó qué le parece el domingo, cómo quedamos el domingo. Se le preguntó por un marcador y él dijo, gana Perú, 2-1. Cabe mencionar de que no sé por qué razón, todo mundo decía que ganaba Perú 2-1. Bueno, nadie decía 1-0, ¿no? 3-2, 2-1. Recuerdo que, de hecho, en Chimbote, la radio abrió ¿no? su micrófono al público para que opine, para que se emocione más la gente. Y la gente opinaba, gana Perú, 2-1. Siguiente, ¿cómo queda? Gana Perú, 2-1. Yo creo que de 50 llamadas que hubo, probablemente hubo 40 personas que dijeron 2-1. Tim dijo 2-1. El Beco dijo 2-1. Fue una adivinanza, ¿no? Y bueno, fue el 2-1 que se dio el 2-1. Bueno, muy interesante todo. Eh, lo que también me llama la atención mucho fue la fe que tenía Julio César Uribe porque estaba en su tope. Yo creo que Uribe estaba ansioso que ya empezara el partido porque ya quería quizás demostrar su fútbol y tener un poquito de lucimiento, ¿no? Porque a él le encantaba lucirse mucho, disfrutaba de los partidos de fútbol, ¿no? Esa noche, bueno, al día siguiente, el sábado por la mañana, se le entrevista a Uribe, diarios argentinos. Y había diarios, también quizás peruanos, ¿no? Y Uribe, entre otras cosas, dijo, perdón, Elba de Padua Limatín, entre otras cosas dijo, ojalá que el domingo se dé la lógica y que gane el de mejor fútbol. Y todo el mundo sabía quién tenía mejor fútbol. Y hasta los uruguayos sabían, lo reconocían. Todo el mundo reconocía que el mejor fútbol lo tenía Perú. Bueno, por la noche
ya previo al partido, ya muy tarde inclusive, lo pasaron en Panamericana de Televisión, ya eh, Elba de Pado Alimatín a los periodistas uruguayos, que ya estaban mucho más incidentes, eran más periodistas ahora, porque el partido ya estaba a menos de 24 horas, se le entrevista a Elba de Pado Alimatín, otra vez, por última vez creo yo. Y Elba de Pado Alimatín dijo, volvió a decir lo mismo, pero ahora dijo, ya no dijo ojalá se dé la lógica, él dijo se dará la lógica, ganará el de mejor fútbol. No faltó por ahí un periodista que le dijo, ¿no? ¿Qué se han creído peruanos? ¿Con quién creen que juegan? Juegan con el campeón de campeones. Un uruguayo le dijo. Bueno, está bien, sí, nadie dice que no. Jugamos con el campeón de campeones, pero cada partido es una historia, ¿no? Una historia diferente. Bueno, pues el diario El País titula 3:30 hora de la ilusión, un domingo que nos levantamos todos pensando nada más en el partido. ¿Quién pensaba en las tareas del colegio? Yo no pensaba en tareas del colegio, no, ni en mi costilla pensaba. Pensaba nada más en el partido. 1980. El diario El País titula, ¿no? Hora de la ilusión, 3:30 hora de la ilusión. En Perú iba a llegar el partido un poquito más temprano, por el cambio de horario. Partido que fue televisado a toda América Latina, completita, incluyendo Estados Unidos. Hora de la ilusión. Ya todo mundo sabía y pensaba y sentía que podría ser una tarde gris para Uruguay, porque por un lado se hablaba de las falencias de Uruguay, por otro lado se hablaba de las virtudes que tenía este equipo peruano, pero no se habló mucho también de que Uruguay era un equipo combativo, con una historia rica en ese momento, y que venía de ser campeón de campeones, y que venía de tener un partido casi perdido, y a base de garra y pundonor y desorden, como lo que quiera que seas, voltea el partido, ¿no? Eso también hacía temer, físicamente eran más grandes también. Pues llega la hora del partido, el árbitro chileno, Pagano, no es el árbitro del partido, el estadio Centenario lleno a reventar, es un estadio que está casi en el centro de la ciudad, ¿no? Ahí ven los edificios inclusive, ¿no? Bueno, pues llegó la hora del partido, ¿no? Llegó la hora del partido y bueno, por Perú, el equipo de siempre. Porque recuerden, Perú no tenía suplente. Y lo digo metafóricamente, ¿eh? No teníamos suplente. El único suplente que teníamos era Jorge Olaechea. Y que era el suplente de todos. Podía salir Chumpitaz y entraba Olaechea. No entraba el reemplazante de Chumpitaz porque ¿quién? ¿Salguero? No tenía la calidad de este equipo. Olaechea reemplazaba a Chumpitaz, podía reemplazar a Díaz, podía reemplazar a Cucurucho Rojas, a Duarte, a Velázquez. Y en ese partido reemplazó a La Rosa. Bueno, el equipo de siempre digo que ya lo voy a mencionar, pero ya estoy cansado de mencionar el equipo titular, ¿no? Quiroga, Duarte Díaz, Chumpitaz y Rojas, Uribe, Cueto, Velázquez, Barbadillo, La Rosa y Juan Carlos Obrita. Ya, bueno, ese era el equipo. Uruguay, ¿qué pasó con Uruguay? Uruguay hace un cambio. Roque Gastón Maspoli, el técnico de Uruguay, hace un cambio. De la Peña, que era un jugador que tenía buen pie, al igual que Rubén Paz, que también tenía buen pie. Más o menos, ¿ah? Buen pie. O sea, eran jugadores que tenían un poquito más de control de balón, que sabían que tenían el dominio de balón un poquito de la Peña y Rubén Paz. Pero probablemente el técnico de Uruguay, el Roque Gastón Maspoli, viejo, conocido por la afición peruana, quizás como conocía mucho al fútbol peruano y vivió la época dorada del fútbol peruano también, Roque Gastón Maspoli esta vez piensa, quizás digo yo, que el fútbol de la Peña y
de Rubén Paz, acompañado por Krasowski, quizás no iba a ser suficiente para jugar fútbol contra fútbol. O sea, el fútbol de los uruguayos versus el fútbol de los peruanos quizás no era suficiente. Entonces, perderías en fútbol. Porque hablamos de Rubén Paz, hablamos de La Peña, de Krasowski, de Vargas, de Victorino, de Morales. No tenían tan buen pie como Barbadillo, como Blitas, como La Rosa, como Cueto, como Julio César Uribe, e inclusive Velázquez, que tenía buen pie también. Y Chumpitaz tenía excelente pie. Y también casi todos los jugadores. Y Duarte, que decir de Duarte, ¿no? Bueno, ese día Uruguay alinea con Rodolfo Rodríguez, el grandote que ustedes están viendo ahí, contra el bajito Chumpitaz, pero no tiene nada que ver la estatura. Bueno, Rodolfo Rodríguez. En la defensa estaba Hugo de León, el barbón Hugo de León, con Blanco. Y Blanco jugó bien, ¿eh? Blanco jugó bien. Y los laterales, José Moreira, que también era tremendo para jugar. Y el otro, el pelucón Daniel Martínez, ¿eh? Que también, me parece que también era un poquito aguerrido, ¿no? El cambio que hace Uruguay es saca de la Peña y prefiere meter a un jugador más correlón, marcador y trajinador, como lo era Barrios. Joven Barrios, pero lo mete a Barrios este partido. La intención de Barrios era anular a Julio César Uribe, porque sentía él que Perú giraba en torno a Julio César Uribe, pero no solamente en torno a Julio César Uribe. Tenías que, si querías anular a Perú, tenías que marcar tanto a Uribe como a César Cueto. Pero entre los dos, como Uribe había mostrado mucho más peligroso tanto en la media cancha como adelante, entonces deciden marcar a Julio César Uribe y Jorge Barrios entra y sale de la Peña. Entonces el medio campo de Uruguay lo conformarían Rubén Paz, que tenía buen pie, ¿eh? Me gustaba Rubén Paz. Ariel Krasowski, que era medio cachaciento Krasowski, ¿no? Jugó en Boca después. Y Barrios, pero Barrios tenía la misión de anular a Uribe. Y arriba jugó Vargas, que no me gustó mucho. Valdemar Victorino, que en paz descanse, pero muy casi nada con el control de balón. Era goleador, sí, hizo muchos goles. Uf, qué manera de ser goleador. Muchos goles, pero y era bien metido en el área también, ¿eh? Tenía sus atributos, pero si hablamos de fútbol, que estamos hablando mucho de fútbol, no tenía esa calidad futbolística y esa finura, ¿no? Como lo tenían los peruanos. No, era poco hábil con el balón, ¿eh? Y Julio César Morales, que también era un jugador que anotaba goles, que muy metido, y en este partido falló mucho también, pero estuvo Julio César Morales ahí. Tuvo un duelo aparte con Jaime Duarte, y Morales en cierto momento del partido tuvo que bajar un poquito, porque Perú le estaba ganando, ¿no? Bueno, eso fue la alineación, básicamente, ¿no? Hubo cambios también, que vamos a ir hablando ahí de los cambios, ¿no? Bueno, el partido comienza, ¿no? Y el partido comienza y nosotros ya teníamos eh, el dato de que el Chifle Barrios lo iba a anular a Uribe. Entonces ya estábamos preocupados nosotros, ¿no? Vamos a ver cómo se defiende Uribe. Ahora, Elba de Padua Limatín, que tenía sus palabritas, era fumador incansable, ¿no? Tenía también su sapiencia, ¿no? Tenía experiencia también, era ya un mayor, ¿no? Tenía experiencia, había entrenado al Fluminense, Flamengo, San Lorenzo, Vasco da Gama, Botafogo, Santos, etcétera, etcétera. Había entrenado muchos equipos, ¿no? Él sabía que Perú tenía toque mejor que Uruguay. Tenía circulación mejor que Uruguay. Tenía un poquito más de precisión mejor que Uruguay. Tenía mejor velocidad. También más velocidad que Uruguay.
y también tenía golpes en el momento exacto. Entonces, había la esperanza, pero comienza el partido. Primeros 15 minutos. ¿Qué pasó en los primeros 15 minutos? Uruguay, como era de esperarse, trató de controlar a Perú, adelantó un poquito líneas y podemos decir que Uruguay en los primeros minutos, a base de quizás de nervio, a base de que no se asentaban algunos jugadores peruanos, Uruguay juega mejor. Los primeros 15 minutos fueron de Uruguay. De hecho, Rubén Paz tuvo una, que casi la mete, ¿no? Casi la mete. Bueno, aquí estamos viendo a Perú en la alineación que presentó. Y esta es la ceremonia bonita de himnos nacionales, ¿no? Un estadio lleno a reventar, ¿no? Bueno, los primeros 15 minutos, yo voy a emitir mi análisis. Uruguay fue mejor. Eh, tuvo una pequeña avalancha de ataques. No tan dramático, ¿no? Pero sí tuvo sus chances por ahí. Perú no, Perú como que el terreno no le ayudaba mucho a desenvolver su fútbol. Uribe muy marcado por Barrios, lo siguió mucho. Y creo yo que en los primeros 15 minutos Uruguay es un poquitito más que Perú, ¿eh? Es más que Perú. Perú no se asentaba. Perú perdía el balón, intentaba hacer jugaditas que no le funcionaban. Uruguay también a veces hubo imprecisión de parte de los dos equipos en los primeros 15 minutos. Tuvo una posibilidad media Uruguay y la segunda que más clara que fue la de Rubén Paz. Por ahí Cueto falla un balón también, peligrosamente. Duarte lo marca bien a Morales, al que le decían cascarita, que no le decían. Bueno, pues Uruguay los primeros 15 minutos lo juega mejor. Listo. Como el minuto 15, minuto 16, 17 más o menos, Perú tiene su primer córner, ¿no? Su primer córner. A partir de su primer córner, Perú comienza a jugar mejor. Comienza a jugar mejor. Perú comienza a hilvanar un poquito ya más de jugadas, pero medias imprecisas, pero comienza a jugar mejor. Ya comienza a tener las oportunidades de gol. Perú tuvo, vamos a hablar del 15 al 30, Perú tuvo unas cuantas posibilidades de gol. Tuvo varias posibilidades de gol, ¿eh? Dos, tres quizás. Y más claras que las de Uruguay. Y el partido ya no estaba en territorio peruano, ya estaba en territorio uruguayo. Todavía seguían como que las imprecisiones, pero ya la avalancha terminó. Ahora, había curiosidad en la variante táctica que tenía Perú con Elba de Pablo Alimatín. Jugar a perfil cambiado. Hoy en día es muy común jugar a perfil cambiado. En esos tiempos también era común, pero en Europa, por ejemplo, Holanda, la naranja mecánica, jugaba a perfil cambiado. La República Checa jugaban a perfil cambiado. O sea, ya existía el jugar a perfil cambiado. No es algo nuevo como lo dijeron en Perú. Es algo novedoso, puntero mentiroso. No, no, no. Ya se jugaba en Europa. Algo también curioso es que, por ejemplo, Julio César Uribe era el 10, pero usaba la 9. Era diestro, pero jugaba por la izquierda. Y Cueto era zurdo y jugaba por la derecha. Eso que le hacía un poquito difícil también a los uruguayos, no marcar a los peruanos, porque se cambiaban mucho las puntas. En cierto momento, a Barbadillo lo veías por el otro lado. Barbadillo, que era puntero derecho, como lo hacía JJ Muñante, esta vez Barbadillo lo veías por el otro lado, en pasajes del partido, y a Oblitas lo veías en el centro, o a Oblitas lo veías de carrilero, porque en ese partido Oblitas se convirtió casi en un carrilero.
Entonces, las variantes que tenía Tim era muy interesante. Otra cosa que me gustó fue que Uribe o jugaba en el medio campo o se iba. Se iba. Cueto ese día tuvo quizás su mejor partido porque Cueto se sacrificó. Aunque parte de ese sacrificio, Cueto también falló en unas entregas. Cuidado que casi en una de esas, ay caramba, casi pierde el balón, ¿no? Dentro de toda esta situación de Elba de Padua Lima Team, con el equipo peruano, con sus tácticas variantes, hay algo que hay que sumarle a Perú, que era velocidad y dinámica. Mucha dinámica. Pero el partido en realidad estaba siendo un partido donde Perú ya estaba jugando mejor. Ahora, tampoco voy a decir extraordinario, el mejor de la historia. No, 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 no. No voy a decir. Estaba jugando mejor, sí. Estoy destacando los atributos que tenía Perú también. Ahora, ¿qué pasaba con Uruguay? Uruguay estaba ya a partir del minuto 20 en adelante, como que ya sintió que Perú estaba jugando mejor. Se vio sorprendido y se vio desbordado. Rubén Paz intenta tomar la manija en el minuto 25, 20, por ahí más o menos, ¿no? Pero no pudo hacer mucho. ¿Por qué razón? Porque el medio campo de Uruguay estaba demasiado huérfano. Los dos centrales, por ejemplo, de Uruguay, terminaron totalmente expuestos a lo lento que eran. Los laterales no pudieron incorporarse como lo hicieron con Colombia. ¿Por qué? Porque Perú se podía venir encima, porque eran rápidos también. Y porque tenían marcadores, uno de ellos muy rápido como lo era veloz, como lo era Cucurucho Rojas, y el otro muy técnico como lo era Jaime Duarte y con mucha intuición de fútbol. Entonces no se treparon hacia atrás. Moreira, uno que otra le intentó. Vargas, el delantero, con ganas, empeñoso, se barría, pero muy poco también. Se desnivelaron, básicamente, ¿no? El problema aquí fue que le faltó a un hombre en Uruguay para acompañarse por preocuparse en marcar a Uribe y porque Barrios se la pasó corriendo para aquí, para allá, corría sobre el balón, o sea, Barrios fue un jugador que corría tras el balón, pero no aportaba una cuota de fútbol para generar, en la área de gestación de fútbol, Barrios no aportaba, porque Barrios se la pasó corriéndolo a Julio César Uribe, detrás del balón. Bueno, así estuvo el partido. Perú juega muy bien, digamos, los siguientes 15 minutos, que son del 15 al 30, juega Perú mejor. Juega mejor Perú. Continúa el partido los últimos 15 minutos del primer tiempo. Perú sigue jugando mejor y genera otras posibilidades de gol. Uruguay, cualquier jugada de peligro de Perú la botaba al córner. Hubo varios córneres seguidos, hubo como 3 seguidos. Los lujos de Perú ya bajaron un poquito. Cueto hizo un sombrerito también en el área, intentando por ahí, pero más que un lujo, era un argumento que tenía porque para pasar toda esa barrera de Uruguay, prefirió sombrearla, ¿no? Bueno, muy interesante. El partido continúa y Perú sigue jugando mejor. Bueno, llega el minuto 40, ¿no? Minuto 40. Una jugada que saca Chumpitas, Uribe, ¿no? Que la recibe, una jugada que tuvo combinación de velocidad, precisión y potencia. Fue por la banda izquierda, casi a la mitad de la cancha. Uribe encaró a Barrios, a su marcador que hasta ese momento lo había hecho más o menos bien, ¿eh? Más o menos bien lo había hecho. Porque si Barrios andaba como loco por aquí, para allá tras el balón, Uribe lo había tocado muy poco también, ¿eh? Muy poco lo había tocado Julio César Uribe. Bueno, pues una jugada muy bonita. Uribe encara a Barrios, la frenó, la giró,
se perfiló y dio un pase quirúrgico, milimétrico, Juan Carlos Oblitas, que se escapó, se llevó a otro uruguayo y se la pasa a la Rosa. Observen dónde estaba Barbadillo. A ver, Barbadillo era puntero derecho, ¿no? ¿Dónde estaba Barbadillo para recibir el balón? Estaba en la izquierda, ¿no? Confundiendo la defensa uruguaya. De hecho, cuando Oblitas encara rumbo al arco, tiene dos posibilidades, Barbadillo o la Rosa. Y se sigue dársela a la Rosa. Bueno, tuvo que haber sido una decisión rápida porque también Barbadillo estaba más o menos bien perfilado porque De León iba marcando a la Rosa y Blanco iba marcando a Barbadillo. Bueno, pues cualquiera de las dos decisiones no sabemos qué hubiera pasado con Barbadillo, ¿no? Total que se la dio a la Rosa y gol peruano. Gol peruano. La Rosa cuenta de que qué pasó en ese gol, por qué no el público no gritó, pues estabas en Montevideo, no estabas en Lima, ¿no? Bueno, gol peruano, gana 1-0, el resultado es justo. Y también voy a recalcar algo, ¿eh? Morosini estuvo muy alterado también en la narración del partido, ¿eh? Muy alterado, tirándole muy fuerte a Uruguay. Fue un poquito parcial, hay que reconocerlo. Fue muy parcial, diciendo que Uruguay no jugaba bien, porque de aquí, un poquito de respeto también, ¿no? Que aquí lo podemos comentar, pero Morosini habló que el uruguayo estaba pateando, que estaba haciendo sus juegos, malintencionado. No era cierto, sí, no era cierto, no era cierto, para nada. Uruguay simplemente no podía. Y hay veces fauleaba porque es parte del fútbol, ¿no? Bueno, va ganando Perú y se acaba. Bueno, a partir de ahí del minuto 40 que anota Perú, Uruguay se herido. Los últimos 5 minutos intenta algo por ahí, ¿no? Intenta algo. Adelantó líneas ya como desesperado y una jugada que casi si no chocan un peruano, no sé si hubiera entrado al arco, ¿eh? De León. Una bonita jugada, un sombrerito, le hacen a un peruano, de León se lleva uno y tira un tirazo que casi la mete. Si no choca, me parece que en Panadero Díaz, este era el empate de Uruguay, pero no se dio. El partido termina y el primer tiempo Perú había sido más y podía haber anotado un gol más, porque hubo dos claras, una de Uribe, que también la perdió, dos de Uribe, que perdió. Bueno, justo triunfador en el primer tiempo Perú, y bueno, viene el segundo tiempo. Pero también quiero recalcar que hubo mucha imprecisión de ambos equipos, ¿no? En el primer tiempo, quizás por el estado de la cancha, ¿no? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Uruguay pues sale en busca del empate. Pero el detalle en el fútbol pasa esto, ¿no? Tú el segundo tiempo sales en busca del empate, pero te toma unos minutos en ponerte ya en modo fútbol, ¿no? Toma porque el partido arranca y ustedes saben que los jóvenes respiran, tocan el balón, regresan y comienza, ¿no? La avalancha. Pues en ese lapso de primeros 2 minutos que apenas Uruguay estaba reaccionando y entendiendo que tenía que atacar a Perú, apenas porque no se vio mucho realmente, partido un poquito semilento, pues Perú le hace el segundo gol, ¿no? El segundo gol, una jugada por ahí con Uribe, Velázquez, por ahí Jaime Duarte, nuevamente Velázquez, por ahí mala suerte, creo yo que fue de Morales, de Cascarita Morales, que trata de quitarle el balón, creo que a Velázquez, y en vez de quitarle el balón, más bien lo empuja el balón, y, y bueno, y al final de cuentas, Velázquez se la pasa a Julio César Uribe, intenta Martínez meterse, pero tampoco llega, y finalmente hace el segundo gol peruano apenas a los 2 minutos del segundo tiempo, que ya era francamente una gran sorpresa que Perú le iba ganando 2-0, porque yo no pensé pensé que le podías ganar, pero que a los que obviamente que le podías hacer un segundo gol también era posible, pero tampoco al minuto del partido, minuto 2 del partido. Bueno, 2-0, minuto 2 y Uruguay vivió un momento de confusión.
por lo menos, digamos, 3 a 5 minutos de confusión Uruguay antes ya de entrar con esa energía rumbo a atacar. Bueno, más o menos minuto 8, cerca al minuto 10 es cuando comienza Uruguay a atacar, a adelantar líneas, y es cuando Perú comienza también a retrocedió un poquito y es cuando Perú comienza a defenderse bien, ¿no? A defenderse bien, porque tenían buenas defensas. Cucurucho Rojas, un buen defensa, Jaime Duarte, Díaz, Chumpitaz y Velázquez, que era un tapón prácticamente. Entonces era difícil porque penetrar sobre una defensa de unos jugadores que son técnicos, los técnicos no solamente son buenos para atacar, sino también para defender. Bueno, Uruguay se fue con todo, ¿no? Uruguay intenta básicamente, ¿no? atacar el partido. Bueno, sale Barrios y entra De la Peña, ¿no? En Perú sale Guillermo La Rosa, un poquito ya que había trajinado mucho, y entra Jorge Olaechea. Un buen cambio porque ya Perú tenía dos, ¿no? Dos tapones, como Jorge Olaechea y como José Velázquez, ¿no? Que inclusive a Perú le podía haber dado la oportunidad que Velázquez poder adelantarse un poquito y como tenía buen fútbol podría Perú anotar otro gol más. Bueno, entra por Perú, entra Jorge Olaechea, sale José Velázquez, también entra en Uruguay, aparte de que entró De la Peña por Barrios, que Barrios ya la función, ya estaba cansado la función de marcar a Uribe. Uribe se queda sin marca, ¿no? Y la gran oportunidad de Uribe. Pero sale también Ernesto Vargas, el delantero, ¿no? Que había hecho poco. Y entra, me parece que entra Ever Bueno, de Uruguay, ¿no? Bueno, el partido continúa y Uruguay pues se lanza con todo, ¿no? Uruguay ataca y también genera espacios para Perú. Genera espacios. Perú tuvo sus posibilidades. Perú ya cuando habían pasado los minutos y el marcador estaba 2-0, Perú agarró más confianza. Inclusive empezaron a hacer jugaditas de lujo innecesarias, ¿eh? De Uribe, innecesarias. En una de esas la perdió inclusive, que generó un ataque para el gol de Uruguay, ¿eh? Bueno, creo que por ahí fue al minuto 64 más o menos, donde Moreira, ¿no? Moreira avanza por el lado derecho, levantó un centro y, a ver, el centro que nosotros vimos en la televisión, yo al menos, yo no vi la mano inmediatamente. La mano no es clara, ¿eh? O sea, después vimos que la mano más o menos se vio en la mano ahí un poquitito, ¿no? No fue que agarró la pelota con la mano, sino fue entre el pecho y el brazo, ¿no? Entre el pecho y el brazo, ¿no? Tampoco fue digamos, una mano clara, intencional, que te acomoda, que sacas provecho, nada. Quizás sí fue mano, pero en ese momento que nosotros vimos la jugada, yo no vi la mano clara, ¿eh? Recuerden, si tú no ves mano clara, no es mano. Ahora, le critico a Humberto Martínez Morosini, dijo mano directamente, y él también estaba en una posición que no veía, ¿eh? Y de hecho, el árbitro estaba en una posición también que no veía bien. Entonces, el árbitro marcó gol porque entendió que probablemente con el pecho, y quizás habrá rozado el brazo, pero la mano no. La mano no. El brazo sí. Después hubo una toma, un poquito en el brazo, pero más con el pecho que con el brazo. Pero obviamente quien sabe a ciencia cierta, ¿no? De esta jugada lo debe ser Ramón Quiroga y probablemente Chumpitaz también que estuvo cerca, o Panadero Díaz creo, estuvo cerca de la jugada. Total que yo critico mucho, ¿no? El mensaje que daba Humberto Martínez Morcini, decir mano, mano, cuando ni él sabía que era mano, pero él dice mano. Algo parecido a lo que pasó en la eliminatoria del 77, cuando Julio Meléndez despeja un balón con el ecuatoriano allá en Quito, pero Meléndez se apoya un poquitito en el, o sea,
utilizó al jugador como un poquito de apoyo también para despejarla con la cabeza, ¿no? Porque lo agarró con las dos manos. Y, y el narrador Morosini dijo tanta cosa, no puede ser, le está regalando un penal a Ecuador. Pero en el fondo hay que ser críticos, ¿no? Yo no sé si fue penal o no fue penal aquella vez, porque de que se apoyó, sí se apoyó un poquito. Entonces hay que ser críticos. Bueno, aquí, mano o no mano, yo creo fue brazo, ¿no? Entonces no vamos a decir mano, brazo o no brazo, gol de Uruguay, 2-1. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, porque era el minuto 64, 65. Faltaban, ¿cuántos minutos? Como 20, 25 minutos. Y pensando lo que había pasado contra Colombia, obviamente tampoco vamos a estar tranquilitos, ¿no? No estábamos tranquilitos. Bueno, pasaron unos minutos y yo voy a ser sincero, hubo un penal a favor de Uruguay. Para mí fue penal. Ustedes veanlo, ¿ah? Uruguay lo reclama, pero no lo reclama insistentemente. Vean la jugada que le cometen a Victorino en el área del Perú. Para mí fue penal, sinceramente. El árbitro no la cobró. Tampoco fue un penal claro, pero si me pones a decidir fue o no fue penal, creo que fue penal. Bueno, ay, se nos escapó el 2-2 ahí. Podía haber sido el penal y 2-2. Ahí estaba Morales, que seguramente lo tiraba y lo anotaba. No sé, bueno, Quiroga era buena atajador de penales. Pero bueno, el partido continúa. Perú trata de defenderse, el partido se convierte en ataque y defensa, Perú se defiende, Perú algunas jugaditas de lujo con Cueto, contragolpea, Uribe, Barbadillo, y bueno, y el partido continúa, continúa, por ahí hubo, ¿no? Morales muy insistente arriba, Rubén Paz, ¿no? Muy fuerte también ahí arriba, ¿no? Y cuando faltaban probablemente unos 7 minutos más o menos, eh, por ahí Cascarilla Morales, ¿no? Sacó un remate cruzado que Rubén Paz metió al arco, lo metió 2-2. Sin embargo, el gol fue anulado, pero el árbitro ya se estaba dirigiendo al círculo, pero el árbitro vio al juez de línea levantar la bandera. Ahora, también hay una cosa. Yo estoy seguro que muchos no la vieron, ¿eh? Yo no vi el fuera de lugar inicialmente, pero sí lo veo después. Porque teníamos un mal ángulo. Yo tenía un mal ángulo. Yo y el jugador estaba medio perdido en la toma también, el Rubén Paz. Porque cuando lo tira a Morales, se mete bien por ahí Rubén Paz y anota el gol. Pero ahí en esos segundos rápidos, ya mi mente 2-2. Ya 2-2. Pasaron 3 segundos más y pasaron la imagen que levantó la bandera. Pero recuerden, miren, Humberto Martínez Morosini dice gol. Y después al levantar la bandera, porque tampoco la vio Morosini, ¿eh? Tampoco la vio. Él dice gol y después dice clara posición adelantada. Bueno, la vio después, ¿no? La vio después. Pero bueno, total que el gol se anula y bien anulado porque sí estaba en posición adelantada. Y era de las dominio territorial de Uruguay, pero no entraba el gol. O sea, si tuvo sus posibilidades, esa un poquito, un pasito atrás, y no sé si llegaba Rubén Paz y anotaba el 2-2. Hubo una jugada que se queda Quiroga, no sale a marcar, no sale a agarrar el balón, podía haber sido gol clarito. Nos volvemos a salvar del 2-2. Otro tiro más de Rubén Paz, nos volvemos a salvar, pero Uruguay también se salvó de unas más o menos, porque por ejemplo Uribe en una jugada bonita con triangulación con Duarte Cueto lanza un balón y Uribe la para de pecho, pero muy lejos también. Uribe tuvo dos a medias, ¿no? Uruguay tuvo más. Bueno, el partido ya faltaban pocos minutos y hay una jugada increíble que pierde Perú en combinación de Barbadillo y Uribe, donde
La combinan entre los dos, se pasa a un jugador, Uribe tuvo el chance y no anotó el gol, ¿no? Bueno, hablando mucho se me ha pasado las imágenes. Bueno, aquí está el gol de la Rosa, ¿no? Un golazo de la Rosa. Miren aquí a Barbadillo, miren dónde está Barbadillo. ¿Qué hace Barbadillo en el otro lugar? Esas son de las cosas que siempre rescatamos en aquel momento de Elba de Pado Alimatín. Miren a Barbadillo dónde está. Si quieren ustedes Barbadillo, pues que esté por acá, ¿no? Pero estaba aquí Barbadillo, en el lado, ¿no? Ustedes lo ven aquí clarito, en el lado izquierdo. Parecía puntero izquierdo. Entonces, ¿dónde estaba Juan Carlos Oblitas? Atrás, como carrilero. Y en el centro. Y mientras Uribe estaba en el carril. Uribe. O sea, toda una combinación de estrategias que había hecho el Badepado Alimatín, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra imagen, pues ahí está el arquero Rodolfo Rodríguez con este que es Julio César Uribe, ¿no? Esta es una imagen justo cuando Velázquez se la pasa a Julio César Uribe, ¿no? Para anotar el segundo gol. Aquí se ven a Martínez que intenta, ¿no? Krasowski también que no llega, ¿no? Y aquí tenemos precisamente en el momento que Uribe anota el segundo gol. Bueno, al final, ya los últimos minutos, ya Uruguay por totalmente encima de Perú. Perú tuvo, puede haber sido minuto 44, pero la gran oportunidad de meter el 3-0, la gran oportunidad, 3-1, y no se dio. Termina el partido, ¿no? Termina el partido. Vamos a poner por aquí. Termina el partido 1-2. Bueno, pues Perú, algo que me gustó mucho del público uruguayo es que aplaudió a Perú. Lo aplaudió. Por la forma como defendió Perú, no a base de patadas ni nada, sino que a base de fútbol, a base de técnica. Defendió bien, contragolpeó cuando pudo, tuvo pequeño control del balón también de vez en cuando en la media cancha, no se desesperó, hizo algunas de lujo, no tantos. Perú fue más que Uruguay. A pesar del dominio territorial, ¿no? Pero era obvio, estabas perdiendo en tu casa 2-0. ¿Cómo no vas a tener dominio territorial, ¿no? Uruguay. El partido termina 1-2 ante el desencanto de los jugadores y público uruguayo. Termina el partido, los peruanos se felicitan. Comienza la canción, ¿no? Perú-España 82 descajadillos, nos emocionamos. Para quienes vieron el partido en Panamericana Televisión, algunos lo vieron probablemente con Rulito Pinasco, ¿no? Me llamó la atención también que no escuché la voz de el acompañante que era López Cano en ese partido. Estuvo solo prácticamente, solamente el de los comerciales y estaba solamente Humberto Martínez Morosini. Bueno, Perú ha ganado el partido, ¿no? El Comercio al siguiente día no dudó de colocar hazaña de Perú en el centenario. Se agrandó Perú y derrotó a Uruguay. Es cierto que nosotros teníamos la esperanza de hacer un buen partido por lo previo y el triunfo para muchos fue una hazaña, pero yo creo que no fue una hazaña. Acorde con lo que tenía Perú y acorde con lo que Uruguay, que había sido un pequeño espejismo, el campeón de campeones, no era tanto una hazaña. Fue un buen partido de Perú, fue un partido bien jugado, muy inteligente, con buena táctica, con cosas que no vimos antes, por ejemplo, la labor de Oblitas y la labor de César Cueto, de sacrificio, el cambio dramático de posición que hubo con La Rosa, con Oblitas, con Barbadillo, con Uribe, ¿no? Jugadas precisas como la que hizo Julio César Uribe con Juan Carlos previo al gol de La Rosa. Hubo detalles que daban gusto volver a ver el partido. Obvio que todos lo celebramos con básicamente ya 5 puntos. Nosotros sentíamos que casi estábamos dentro del mundial, ¿no? Dentro del mundial. Sabíamos que en Lima iba a ser otra cosa, ¿no? Sabíamos que en Lima podría ser el partido mucho más a favor de Perú.
Uruguay después, y eso lo vamos a hablar en el siguiente partido, Uruguay desató una frasecita para hacernos temblar. Uruguay es como el ave fénix que renace de las cenizas. Pasaron cosas previo al partido contra Perú en Lima, ¿eh? Hubo cosas que se intentó hacer, no sé de qué sector de la prensa, yo no sé qué táctica emplearon, porque Uruguay quería ir al Mundial de España 82. Y emplearon algunas tácticas por ahí que la vamos a hablar en el próximo video, qué es lo que intentó Uruguay, qué es lo que decía Uruguay para poner nerviosos a los peruanos. Pero bueno, esto fue lo que yo creo que pasó en Uruguay en el centenario, aquel partido que jugó Perú, el partido del orgullo de muchos peruanos. Pero yo les quiero exhortar también, yo quiero decir mi concepto final de este partido. Fue un buen partido, sí, fue un buen partido, bien jugado por Perú. Perú fue superior a Uruguay, pero quito lo que muchos dijeron, baile. No fue baile tampoco, no hubo baile aquí. Tampoco que haya sido un partido extraordinario, una gran exhibición de Perú, tampoco fue así. Fue un partido bueno, sí. Y bueno, estamos recordando esta eliminatoria, pero yo quisiera que lo veamos este partido como un partido más bien jugado, que da gusto recordar, que da gusto conversar este partido también, y yo lo converso mucho con mis amigos, y que creo que fue un partido bueno, un partido interesante, un partido no digno de recordar, y pues, pero tampoco yo me voy a fanatizar de este partido, ¿no? No me voy a fanatizar como si hubiera sido algo que ya nunca más voy a ver en Perú. Pero he tenido buenos partidos también en otras ocasiones, ¿no? Y yo no creo que, sinceramente, poner el partido, exagerar un poquito, no. No estoy diciendo que Perú jugó mal, nada por el estilo. Estoy diciendo que Perú jugó bien, bueno, uno de los mejores partidos que haya tenido Perú. Está en la lista quizás de los mejores partidos, bien jugado, inteligentemente, sorprendente. Lo que más impactó fue el resultado, porque creo que, aunque algunos decían que Perú le podía ganar, pero las dudas sí existían. También Uruguay le podía haber ganado a Perú. No podía, si nos pensábamos de otra manera. Pensábamos en la garra charruga, por ejemplo, ¿no? Que le podía ganar a Perú. Pero bueno, Perú jugó mejor, el resultado final del partido lo demuestra. Pudo haber sido inclusive 3-1, como también pudo haber sido 2-2, ¿eh? Así que Perú iba bien. Lo que gustaba en ese momento, que era un equipo con armonía, era un equipo unido, que como recién empezaba Perú ¿no? esta burbujita y este matrimonio con el público, con ellos mismos, ¿no? Y con todo lo que envolvía a Perú, los jugadores, pues no había mucho de intereses personales, como pasó después en el Mundial de España 82, ¿no? Por eso es importante que los equipos que logran hazañas, que logran buenos partidos, en este caso fue un buen partido, no fue una hazaña para mí, pero fue un buen partido, porque sí había la posibilidad de ganarle a Uruguay, ¿no? Porque lo estaba haciendo Colombia también, ¿no? Siempre es bueno mantener la cabeza fría si se trata de jugar por una selección, y si vas a querer jugar por una selección, recuerda que los intereses son grupales. Es porque el país entero, 30, 40 millones, están pendientes de ti, porque le vas a brindar una alegría a tu pueblo. Y los intereses personales tendrías que dejarlo. Y ese es un ejemplo de que Perú vivió, creo yo, en España 82, ¿no? Pero bueno, esa será otra historia que hablaremos otro día. Vamos ya a concluir este video por ahora. Perú le gana a Uruguay 1-2. Bueno, pues gracias a todos. Si van a comentar, ojalá que lo hagan viendo el partido, ¿no? Y que sean comentarios acorde, analíticos, ¿no? Y ojalá que así sea. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente con el partido Perú-Uruguay, donde Perú clasifica al Mundial.
El siguiente partido fue Uruguay visitando a Colombia en Bogotá, que no lo vamos a hablar. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. No, no tiene sentido. Bueno, gracias, que les pase, que les vaya bien. Hasta luego.